Hola, gracias por llegarse al canal. Mi nombre es Melanie y soy artista visual, y en este espacio me interesa hablar de las artes visuales y los procesos artísticos. Este es un video que forma parte de la lista de reproducción de cómo presentarse a convocatorias de arte, y el objetivo principal de este episodio es brindar conocimientos y estrategias para poder elaborar un proyecto artístico. Tenía otras temáticas para el video de hoy porque, un proyecto artístico concentra muchos ítems, elementos de los que estuvimos viendo hasta ahora, de lo que fuimos desarmando por partes en lo que es la lista de reproducción. Así que no sé si después puedo ponerlo al final, pero me parecía que era una buena época para hablar sobre proyectos artísticos. También decirles que a veces me desaparezco, me da un poquito de culpa. Estoy con muchas actividades y sé que el canal no es tan grande, pero si lo fuera también me desaparecería de esta forma, porque hay veces que hago muchas actividades a la vez o estoy en muchas cosas y no puedo dedicarle el tiempo que verdaderamente merece, y para sacar algo que después no pueda servir o que sea sino más simplemente por sacar, prefiero que no salga. Así que me siento un poco rara diciendo esto, pero sé que hay alguien que lo puede escuchar y quizás quiera saber que no es que soy inconsistente, a veces me excede. Así que ahora vamos a hablar de los proyectos. Existen distintos tipos de proyectos en las artes visuales. Tenemos los proyectos de producción o proyectos de creación, que el objetivo de este tipo de proyectos es poder fomentar la producción de una obra artística o un conjunto de obras. También tenemos los proyectos de promoción y circulación, que tienen el objetivo de promocionar al artista, ya sea por su persona o por medio de su obra. En esta categoría entran todo lo que es traslado de obras, participación en eventos tales como ferias, disertaciones, talleres que pueda dictar o que participe el artista, intercambios, entre otros. Existen proyectos de exposición, que tienen que ver con crear un proyecto expositivo para un lugar específico o una exposición itinerante, ya sea una individual o colectiva, una retrospectiva, cualquier tipo de exposición. El producto final es una exposición de arte. Después también están los proyectos de investigación en las artes, que son proyectos que buscan generar conocimiento casi siempre teórico a través de la investigación, la reflexión, la prueba y el error. Suelen tener como producto final los ensayos, las monografías, libros, entre otros, algún tipo de material que están investigando, entre otros que contribuyan al campo de la investigación de las artes o que les ayude a ustedes esta investigación poder generar alguna producción. Pero básicamente es investigar. En las convocatorias suelen describir muy bien las diferencias que existen entre los distintos tipos de proyectos, y si bien muchas veces podemos tener ideas en las que confluyen distintos tipos de proyectos, como por ejemplo querer crear una obra o un conjunto de obras para que terminen en una exposición, no es lo mismo el hecho de tener que crear la obra y para eso hacer un proyecto creativo, que pensar la exposición y para eso tener que hacer un proyecto expositivo. Lo que sucede en este caso es que son dos proyectos diferentes que tienen una continuidad. Uno continúa al otro. Primero se hace el proyecto creativo y luego hay un proyecto expositivo. En el video de hoy nos vamos a centrar en estos dos proyectos solamente, porque son los proyectos con los que más tengo experiencia, y como ustedes se estarán preparando para convocatorias, espero que sí, después de esta lista de reproducción, me voy a centrar mucho en la estructura que tienen estos proyectos. Recuerden que todo lo que se les pida a la hora de presentarse una convocatoria está regulado por las bases y condiciones de una convocatoria. Así que si tienen alguna duda, primero vayan a las bases y condiciones de la convocatoria y luego actúen en base a lo que se digan en esas bases y condiciones. Si por cualquier cosa hay un ítem o hay algo en el proyecto o en la presentación de la convocatoria que no les queda claro, escriban a los números o mail que se encuentran disponibles para poder evacuar las dudas que necesiten. No vaya a ser que se queden fuera de la convocatoria por no haber entendido algo o porque había un ítem que no estaba especificado y lo necesitaban para poder hacer una parte del proyecto.
Si les interesa, en esta lista de reproducción hay un video dedicado pura y exclusivamente a las bases y condiciones de una convocatoria, que lo pueden ir a ver si tienen curiosidad. Ahora sí, vamos con el proyecto de creación. Antes yo creé un proyecto que tenía una introducción, un desarrollo y una conclusión, el típico proyecto que te enseñan a hacer en el secundario. Y las desventajas de esto es que cuando se trata de una convocatoria, la clave es que todo el proyecto sea claro, con objetivos claros, sea coherente y sea viable. Y con el tipo de estructura que venía haciendo era un poco complicado reflejar estos tres aspectos, ya que generalmente en la introducción uno comienza por ahí con frases más poéticas, y lo que aprendí en todo esto es que hay que ser más bien práctico y no dejarse llevar tanto por lo poético, que no está mal, está súper bien, pero que muchas veces por enredarnos en eso nos vamos por las ramas y no termina de quedarle claro a la persona que lee, en este caso el jurado, cuál es el objetivo del proyecto. También puede suceder muchas veces que se usa el mismo texto conceptual que hicimos para la obra que el que vamos a presentar como proyecto. Y si bien tienen una relación porque es la misma temática, no es lo mismo un texto de obra que el texto para explicar el proyecto. Espero que me vaya siguiendo. Así que empezamos con la estructura. Todo proyecto de creación comienza con una descripción del proyecto, una síntesis si quieren, pero básicamente una descripción generalmente breve, esto siempre según las bases y condiciones, la cantidad de caracteres, en donde en los primeros renglones tenemos que dejar en claro cuál es nuestro objetivo principal, qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser el formato, lo que vamos a hacer, cómo vamos a cumplir ese objetivo, la intención que hay en hacer eso, es decir, para qué vamos a hacer esa obra, para qué vamos a hacer lo que queremos hacer, ¿sí? Eso de entrada, una persona cuando lo lee, un jurado cuando lo lee en 3 renglones ya tiene que saber de qué va el proyecto, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que abrimos un proyecto y que, no sé, lleva el título, descripción del proyecto y comenzamos a leer. El proyecto Black and Yellow tiene como objetivo crear una instalación inmersiva en donde diferentes dispositivos simulen la visión, movimiento y vibración de las abejas, proponiendo al espectador un acercamiento hacia este pequeño insecto y su mundo, buscando así generar conciencia sobre su labor fundamental en nuestro ecosistema. Hay dos cosas en este ejemplo que les acabo de dar, ¿sí? Primero, que al lado del nombre del proyecto, entre paréntesis, está nombre provisorio. Esa frasecita, o pueden poner entre paréntesis provisorio, quiere decir que el nombre todavía no está definido, por lo cual se puede seguir trabajando. Esa es una forma de no presionarse a la hora de querer generar un nombre. Yo he usado nombres provisorios para presentarme a convocatorias y de creación de proyectos, y a veces ha quedado ese nombre y otras veces no, pero el hecho de ponerle nombre provisorio me permitió después poder modificarlo con más tranquilidad. Otra de las cosas es que en este proyecto, en lo que les acabo de leer, se ve muy claro, si ustedes pueden dividir, el qué, el cómo y el para qué. La verdad es que con respecto a la extensión, puede tener la extensión que ustedes quieran. Yo recomiendo que sea lo más corto que ustedes puedan y que a la vez tenga una cierta profundidad o características claves, como habíamos hablado en videos anteriores, de cómo generar un texto de obra que sea muy propio del proyecto. De nada sirve irse a algo que no termina de describir la esencia del proyecto por querer hacerlo corto. No es lo mismo decir el proyecto tiene como objetivo crear una instalación inmersiva proponiendo al espectador un acercamiento hacia otro mundo, buscando así generar conciencia ambiental. Tiene que haber también un poco de esas palabras claves que van a ser las que le den la esencia al proyecto. Siempre que hagan un texto, que hablen de la obra, que hablen de un proyecto, que hagan algo expositivo, tienen que buscar esas palabras claves que hacen que este proyecto sea el suyo y no que ustedes estén leyendo y ese mismo texto pueda aplicar para cualquier proyecto o para cualquier obra. Espero no haberme enredado con esto último, pero bueno, seguimos.
Después de eso, después de esta pequeña síntesis, tenemos lo que es la descripción de los productos artísticos. Hay que describir la obra, cómo se va a realizar, qué materiales va a tener, cuáles van a ser sus medidas. Es como si de esa introducción fuéramos desglosando qué es lo que vamos a hacer. Bueno, hablamos de que íbamos a hacer una instalación, entonces la instalación inmersiva, ¿cuántas piezas va a contar? ¿De qué tamaño va a ser esa instalación? Acá como ejemplo, siguiendo el ejemplo, pongo: la instalación inmersiva contará con 4 piezas fundamentales realizadas en cerámica y con materiales tecnológicos reciclados. Las medidas de las piezas varían entre 200 por 200 centímetros, ocupando un espacio aproximado de 800 por 800 centímetros. Está pensado para el interior de una sala. Acá yo estoy hablando de las propiedades del material, a dónde podría ser expuesto. En la parte donde dice 4 piezas fundamentales es porque no me estoy cerrando a que haya más piezas, pero sí que por lo menos voy a llegar a esas 4 piezas que son las que me van a ayudar a construir esa instalación inmersiva. Después uno puede seguir creando, y cuando uno crea siempre comienza a crear más y más y más. Pero bueno, en este caso está bueno aclarar un tope que es con el que van a trabajar, y después de ahí se pueden seguir creando. Esto les voy comentando como partecitas para que lo tomen en cuenta por si lo necesitan. Después, dentro de esta descripción del producto artístico, está bueno poner cuál va a ser el beneficio del espectador. Por ejemplo, acá siguiendo el ejemplo, el espectador podrá recorrer la sala explorando, investigando e interactuando. Se incentivará la reflexión del medio ambiente a través del gesto artístico, de la información que habrá disponible para contribuir a la concientización de las abejas. Ven que en cada uno de los párrafos vamos ampliando lo que nosotros decíamos en la introducción. En este último párrafo estamos contestando a cómo vamos a crear conciencia sobre la labor fundamental en nuestro ecosistema. Bueno, habrá disponible información dentro de la exposición. Y después de eso tenemos el propósito o finalidad. ¿Para qué? En esta parte vamos a ampliar muchísimo el propósito o el para qué de la exposición. Y podemos poner a lo mejor un ejemplo de alguna noticia, de algo que haya sucedido, que nos haya hecho reflexionar de por qué es necesario una exposición. Acá siguiendo el ejemplo, dice: según la noticia conocida, hoy en día la población de abejas se ha reducido hasta un 60%, que en años anteriores. Estamos atravesando riesgos de ecosistema muy importantes y que en unos años podrían ser irreversibles. Contribuir a esta temática del arte es sumamente importante. Y siguen un poquito más. Este dato es ficticio, no tengo ni idea de la población de abejas, pero es ficticio. Todos los para qué son importantes. Si nosotros hacemos una exposición sobre los sueños, el sueño es importante, dormir es importante, las proyecciones que tenemos en el sueño son importantes. Entonces cada uno le va a dar una cierta importancia. No nos dejemos guiar tampoco por este tipo de ejemplos que a lo mejor pueden tener algún cierto dato que nos haga ver las cosas de otra perspectiva, porque todo lo que nosotros hagamos, ya por el hecho de hacer arte, es importante. Entonces, cuando a veces se les complica el propósito de para qué hacen lo que hacen, intenten reflexionar, ir hacia adentro, pedir opiniones también de personas. Hay personas que conectan con obras que uno dice, ¿cómo puede ser que conecte con ese tipo de obras? Y es que hay algo muy profundo que mueve dentro de ellos. Entonces está bueno siempre reflexionar sobre ese propósito y tenerlo claro. Me puse muy filosófica. Y por último tenemos lo que se llama la conclusión, que ya es la etapa final del texto en la que se presenta la información más relevante, a la que uno llega después de considerar una serie de circunstancias. Esta instalación inmersiva funcionará para contribuir desde el arte, no solo en la temática, sino también resignificando elementos tecnológicos descartados para darle una nueva vida y reducir el impacto ambiental y por ende el ecosistema de las abejas. Traten de enfatizar más ahí, sí, es todos los beneficios
que el mundo va a tener, no solamente que vaya a la exposición, sino que el mundo, ¿sí? Porque bueno, siempre que uno hace algo repercute en un montón de cosas. Y por último hay un ítem que está bueno, que es la bibliografía. Muchas veces se salta el ítem de la bibliografía o de lo que están leyendo, puede ser que no estén leyendo nada, pero si hacen algún proyecto que requiere financiamiento y demás, a lo mejor sí están leyendo algo. Y la bibliografía termina de cerrar un montón de cosas, porque no hace falta que ustedes expliquen las perspectivas que tiene tal persona, que tiene tal pensador o la corriente, sino que al leer la bibliografía ya se sabe de qué va en la mirada y lo que han incursionado. Entonces es una buena manera de que se vea, si en ese momento están leyendo algo, qué es lo que están consumiendo, que los lleva por ese camino, y también porque les ahorra espacio de una forma más práctica, de que no tienen que estar escribiendo quién los influenció y todo ese tipo de cuestiones. Y luego de todo eso, a veces dentro del mismo proyecto o si es una convocatoria en la que van rellenando por ítems, les piden todo por separado. Está el presupuesto y los materiales de trabajo, el cronograma, los bocetos, y si la obra o el conjunto de obra que hicieron va a terminar en una exposición, se suma el esquema de montaje en ese lugar. Es decir, en un proyecto van todos estos ítems juntos, pero bueno, en unas convocatorias se los pueden pedir separado. Vean siempre las bases y condiciones. En cuanto al presupuesto y el cronograma, hice un video especial para explicar este apartado, porque es un poco engorroso hacerlo dentro de esto del proyecto, pero créanme que es muy clave. En mi página web, en recursos gratuitos, también pueden descargar un modelo de presupuesto y de cronograma que es bastante intuitivo. Nada, si lo necesitan, si lo quieren, lo pueden descargar de ahí. Y con respecto a los bocetos, también hablé un poco sobre esto en el video anterior, que tienen que ver con las imágenes. Y me queda pendiente el video de esquema de montaje. Pero básicamente el esquema de montaje es el marco en donde nos permite experimentar la distribución de las obras en el espacio. Nos da como una idea aproximada de lo que sería la exposición en caso de que ustedes terminen con una. Como es un proyecto de creación y no siempre tienen que terminar en una exposición, se suele pedir algo más sencillo, que lo vamos a ver en el siguiente proyecto, el de exposición. En el caso de los proyectos de exposición hay como dos situaciones. La primera situación es que ustedes vayan a la institución y quieran llevar un proyecto de exposición. En ese caso van a llevar una descripción del proyecto expositivo, un cronograma de trabajo, un esquema de montaje, la fotografía de todas las obras que van a exponer y obviamente un CV y una biografía de ustedes, si tienen un curador, y si tienen otros artistas que van a participar, también todo eso de esos artistas. Y si ustedes van a participar de una convocatoria en la que ya tienen el lugar en donde van a exponer, tendrían que presentar siempre la descripción del proyecto, todo lo que vimos anteriormente, pero orientada a la exposición. ¿Para qué van a hacer esa exposición? ¿Cómo van a hacer esa exposición? ¿Quiénes van a participar de esa exposición? ¿Por qué les interesan esos artistas que van a participar en esa exposición? El presupuesto, el cronograma, el esquema de montaje. Suelen pedir documentos que comprueben la exposición, como por ejemplo que ustedes tengan alguna carta, algún mail, algo que certifique que la entidad les dio el permiso de exponer en ese espacio desde tal fecha hasta tal fecha, o hasta no sé, o hasta que ustedes confirmen que tienen el monto disponible o la obra terminada. Firma de los artistas autorizando el uso y difusión de la obra. Está bueno que en un proyecto expositivo detallen la mayor cantidad de obras que van a participar en ese proyecto expositivo y que esté la firma de los artistas autorizando que puedan usar la obra, y también obviamente sus biografías y sus currículum. Generalmente piden solamente biografía, y bueno, todo eso va dentro de un proyecto expositivo. En las convocatorias les van a pedir obviamente mucha más información.
Y ahora vayamos a la estructura de proyecto expositivo. Todo proyecto expositivo tiene un título que, como dijimos anteriormente, podemos poner entre paréntesis que es provisorio. También ya dijimos por qué. Nombre y apellido del curador, de la curadora, de artistas que van a participar, la institución también en la que se participe, la descripción del proyecto, que es lo mismo que vimos anteriormente, la misma metodología para hacer la descripción del proyecto de creación es la misma para la descripción del proyecto expositivo, solamente que siempre va a ser enfocado a la exposición. ¿Cuál es el objetivo de crear esa exposición? ¿Cómo vamos a cumplir el objetivo de crear esa exposición? ¿Qué intención hay en hacer eso? ¿Para qué vamos a hacer esa exposición? ¿Sí? Es lo mismo, por eso no lo voy a volver a explicar. Lo que sí a esto se le va a agregar la cantidad de salas o espacios que vamos a utilizar. Hay que poner siempre la cantidad o espacios que se van a utilizar. Hay muchos espacios que una sala tiene una exposición y otras salas tienen otra exposición. Entonces está bueno que si ustedes van a la institución digan quiero esta sala o preferentemente necesito esta sala porque necesito tanto espacio. No porque es un capricho, porque tengo tantos artistas y necesito tantos espacios. También a eso le van a agregar un ítem aparte que sea el nombre de los artistas que participan y su biografía, cuáles van a ser los artistas que van a participar de la exposición y cómo es su biografía. Hay convocatorias en las que te piden el currículum de cada artista, pero bueno, eso va a depender de las bases y condiciones. Después, como texto aparte, va el texto en sala. Ya cuando uno presenta un proyecto expositivo tiene un texto en sala, entonces dentro del proyecto expositivo siempre tiene que estar incluido el texto que va a ir en la sala, cuál va a ser el texto curatorial. También en otro ítem van las fotografías de todas las obras y el esquema de montaje aproximado. ¿Cómo es el esquema de montaje? Se le saca una foto al lugar o a un espacio amplio que tenga paredes blancas y en Photoshop se va haciendo más o menos la distribución de todas las obras para dar una vista de más o menos cómo estaría ordenado. No solo es mucho más fácil verlo en una imagen, en un montaje en Photoshop, que hacerlo por escrito. Otra de las cosas que ustedes pueden sumar es el tiempo estimativo de la exposición, cuánto tiempo puede estar en esa exposición. Eso es tan importante para la institución como para los artistas, porque los artistas tienen que mover sus obras, quieren participar de convocatorias, entonces tienen que saber cuándo empieza la convocatoria y cuándo se termina, ¿sí? Entonces más o menos el tiempo estimativo. Otro de los ítems que hay que sumar son los requerimientos en sala. A veces necesitamos proyector, necesitamos que la pared esté negra, que se haga un mural, que no sé, que se pueda clavar, que se pueda colgar algo del techo. Entonces todos esos requerimientos, que obviamente tenga iluminación. Me acuerdo que una vez me habían dado una sala que no tenía luz, pero bueno, no era mi requerimiento porque yo tenía una obra que se iluminaba sola, tenía luz, tenía un circuito de luz para ella. Entonces me beneficiaba que esa sala no tuviera luz. Pero bueno, son diferentes los requerimientos de la sala. Hay veces que la institución te dice, bueno, te puedo dar todos estos requerimientos y hay veces que no. Y por último, del proyecto expositivo es la bibliografía, que eso también ayuda mucho a saber cuál es la perspectiva que ustedes están teniendo, lo que ustedes están leyendo y que también les ayuda para que la persona que ve ese proyecto expositivo sepa más o menos esa cosmovisión que ustedes están teniendo en ese momento. Y por último tenemos una parte que es de anexos. Ponen a lo mejor obras que no saben si incluirlas dentro de la exposición o no, entonces hacen bocetos, obras que por ahí son más complicadas o estén en proceso, que podrían estar o no podrían estar, esto lo pueden aclarar. Se puede poner la firma de todas las personas, de todos los artistas cediendo todos los derechos de autor, no de autor, el derecho de imagen. Cediendo todo, le entregaban todas las obras, cediendo todos los derechos de imagen para que lo puedan publicitar. Se puede
anexar inclusive el flyer que a ustedes les gustaría, se pueden anexar, bueno, todo lo que ustedes crean que es necesario. Generalmente las exposiciones es un espacio, cuando armamos una exposición es un espacio para aprovechar el flujo de gente. Pueden hacer diferentes ciclos de talleres o de charlas que lo pueden detallar en anexos. ¿Por qué en anexos? Porque no hacen fundamental a la exposición. Si a lo mejor ustedes por X motivo no pueden hacer una charla, no quita que la exposición esté. Entonces en anexos pueden expresar su deseo de querer hacer un taller o una charla, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que haga a la exposición. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes ahora. Espero que les sirva. Así que bueno, quedo al pendiente por si hay alguna pregunta, una duda, alguna sugerencia. Espero que estén muy bien. Chao, chao.